Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a un nuevo En Palabras. Hoy ponemos en palabras una historia que tiene que ver justamente con nuestra historia argentina. Ponemos en palabra la vida de Orlando Rufino, veterano de guerra, recientemente reconocido también por el Senado con diploma de honor. Bueno, para contar un poco sus vivencias, sus experiencias. ¿Cómo estás, Orlando? Bienvenido. Muy bien, gracias. Muchas gracias, muy amable. Gracias por este tiempo que nos regalás. No, por favor. Contanos, bueno, me gustaría preguntarte primero si te cuesta hablar de Malvinas, si te gusta, ¿cómo te sentís con esto? No, nunca tuve demasiados problemas con esto de poder expresarme, poder contar mis vivencias. Y resulta un poco paradójico, ¿no? Por el hecho de que yo fui herido, tengo 2 heridas de bala en mi cuerpo. Y eso me llevó a estar 9 meses internado en el hospital. Obviamente, entre medio de otros veteranos, con distintas patologías, algunos más graves, otros menos, pero fueron 9 meses de que uno estaba hablando permanentemente del tema. Y eso por ahí, sin querer, sin darnos cuenta, estábamos haciendo un poco de catarsis. Claro. Al salir de ahí, volver a reintegrarme a la vida civil, si bien tuvo sus complicaciones, pero nunca me afectó el tema de hablarlo. Digamos, siempre pude exteriorizar mis vivencias y bueno, así es que hasta el día de hoy seguimos en carrera. Muy bien. ¿Y con quién te gusta dialogar acerca de tu experiencia? Con quien quiera saber del tema. Yo creo que es importante de poder transmitir, no por lo personal, sino por lo que significó la gesta en sí. Pero principalmente me gusta hablar mucho con los jóvenes, con los chicos, ir a las escuelas, tratar de desmitificar muchas cosas que hay sobre Malvinas, ¿no? Porque también se ha mentido, se han tergiversado un poco la historia, entonces por ahí al uno poder contarlo en primera persona, creo que tiene su valor, ¿no? Le pone mucha verdad, por supuesto. ¿Y cuáles serían? Por lo menos mi verdad, mi punto de vista. Claro. Siempre digo que yo hablo por mí. Puede que haya otro veterano que tenga otra visión y también es tan válida como la de cualquiera, ¿no? Seguro. ¿Y cuáles son esas cuestiones o esas verdades que no son tan así según tu criterio acerca de lo que nos contaron de Malvinas? De que éramos chicos que habían sido enviados a la guerra, pobres criaturas que no sabían nada, que estaban mal vestidos, que se pasó hambre, sí, obviamente, en toda guerra se pasan necesidades, pero yo en Malvinas no vi chicos, no vi criaturas, yo vi soldados, con mayor o menor entrenamiento, mayor o menor práctica, pero éramos soldados, chicos no hubo. De hecho, creo que todas las guerras fueron peleadas por jóvenes. Si uno busca a lo largo de la historia, hasta el general San Martín convocaba a jóvenes de 13 años en adelante. De ahí, con eso formó su ejército para cruzar los Andes y liberar a 3 países. El arma de infantería es eso, infantería, son infantes. ¿Por qué? Porque cuando uno es joven, se siente con toda... hasta un cierto sentido de invencibilidad, uno se cree poder llevarse todo por delante, ¿no? Bueno, y eso es lo que se aprovecha del ser joven, ese ímpetu, esa fuerza, y bueno, de hecho ha quedado demostrado en las distintas batallas el valor, el heroísmo de esos jóvenes. Y una cosa que, por ejemplo, otro de los mitos, de que los británicos eran todas personas grandes, de 25, 30 años, y nadie sabe de que en sus filas tenían soldados de 17 años. De hecho, tuve oportunidad cuando volví a Malvinas, visitar el cementerio británico ahí en San Carlos, y una de las tumbas era de un joven de 17 años. O sea que había soldados más jóvenes que nosotros. Bueno, hay mucho para charlar. Contanos, Orlando, ¿cómo recordás que llegaste a Malvinas? ¿Cómo fue eso? Bueno, yo formaba parte había sido incorporado
al cumplir el servicio militar obligatorio, como era en aquel entonces, al Regimiento de Infantería 25, un 2 de febrero del año 82, o sea que tenía pocos meses, un par de meses de incorporado. Y el Regimiento 25 fue la única unidad que participó junto con la Armada de la recuperación de Malvinas, en una operación, digamos, secreta, si se quiere. ¿Por qué? Porque habíamos ido a Malvinas supuestamente haciendo una práctica conjunta con la Armada. Eso es lo que nos habían dicho, porque la misión era en sigilo. Se nos había dicho que íbamos a hacer una práctica conjunta cerca de la frontera con Chile, para no levantar sospechas. Salimos del regimiento un 27 de marzo a la noche, la madrugada del 28, hasta Comodoro Rivadavia. De ahí tomamos un avión que nos dejó en Puerto Belgrano, en Buenos Aires. Abordamos un buque, el rompehielo Almirante Irizar. Esto quiero aclarar que lo que fue el regimiento en esa operación fue una compañía creada ex profeso para eso, formada por 3 secciones, una de cada compañía: la sección Gato de la compañía de comandos, la sección Romeo de la compañía B y la sección Bote. Esos eran los indicativos, claro, digamos, en la que yo formaba parte. La sección Bote, comandada por el teniente Esteves. Éramos todos soldados AOR, aspirantes a oficiales de reserva, esa sección. Sí, sí. Habíamos sido seleccionados para hacer el curso de oficiales. Bueno, esa mañana llegamos ahí, abordamos los buques, a la tarde salimos, zarpamos, todo dentro creyendo de que se trataba de una maniobra. El día antes del desembarco, mi jefe de sección, antes de que el almirante Busser diera la noticia a toda la flota, nos dice: soldado, esto no es un entrenamiento, no es una práctica, vamos a recuperar Malvinas. ¿Qué sentiste en ese momento? Te escucho decirlo, Orlando, y realmente... Bueno, hay un escalofrío, ahí como una... Sí, ¿no? Yo recuerdo que estaba con mi pareja de... Estaban en plena navegación. A bordo del buque, ahí nadie podía pegar la vuelta, estábamos. Con mi compañero, mi pareja de combate, Domingo Álamo, nos miramos, nos dimos un abrazo hasta las lágrimas. Ay, claro. Íbamos a formar parte de la historia, ir a recuperar Malvinas. Eso era... Aparte estaba muy compenetrado con el ejercicio militar, porque teníamos un líder, un jefe como el teniente Esteves, que era extraordinario. Su encargado de sección, el cabo Primero Olmos, 2 comandos que nos habían entrenado duro, durísimo. Pero nos estaba formando como soldados, como combatientes. Y ya te digo, estaba muy compenetrado con el tema. Así que la alegría en ese momento, en lo particular, claro, ¿no? Y bueno, fue esperar las órdenes para el desembarco. Habíamos tenido una tormenta un par de noches antes que había retrasado la operación, porque estaba planificada para el 1 de abril, y a causa de esta tormenta se demora un día. Llevábamos 2 helicópteros en el buque, uno de ellos, a causa de la batida que nos pegó, se dañó y quedó inservible. Bueno, tremenda tormenta. No, una cosa es decirlo y otra cosa es haber estado ahí arriba. Antes de desembarcar en las islas. Antes de desembarcar, el día 31, si mal no recuerdo, creo que fue. No, fue una cosa que no había modo de estar ahí arriba de ese barco. Mirá. De todos, ¿no? Pero bueno, el tema es que se traspapela un poco la misión nuestra. Quedamos como grupo de apoyo, desembarcan una fracción de la sección Gato,
Ellos iban en el Cabo San Antonio, que era un buque de desembarco, junto con los comandos anfibios, se toma la casa de gobierno, ahí se produce el combate donde muere el capitán Giaquino. La operación fue perfecta, tal como se había programado, sin provocarle bajas al enemigo, porque la idea era recuperar Malvinas sin provocarle bajas a los británicos, dejar un pequeño contingente para luego negociar. Claro. Bueno, es parte, ahí ya tenemos que entrar en parte de los errores de apreciación que hubo, políticos. Bueno. Sí, cuestiones. Pero lo que fue la operación fue perfecta. La cuestión es que desembarcamos en hora del mediodía con un helicóptero, el otro helicóptero que había quedado. Luego vamos caminando hasta el puerto precisamente, de ahí nos embarcan en otro buque, el Isla de los Estados, y en ese barco nos trasladan a la zona de Darwin, Pradera del Ganso, que es ahí donde terminó siendo nuestro asiento definitivo, digamos, de esta compañía, la compañía C del 25, porque el grueso del regimiento llegó vía aérea, una vez que se tomó el aeropuerto, y ellos se encargaron de la custodia del aeropuerto. Orlando, ¿cómo recordás tu tiempo en Malvinas? ¿Cuáles son los rostros que te vienen a la mente, los aromas, las palabras? ¿Cómo recordás esos días? Los primeros días, digamos, era todo el trajín de preparar las defensas, un poquito complicado, ya habían empezado a escasear un poquito los víveres, porque bueno, recién llegábamos. ¿Podías dormir por la noche? En realidad dormíamos bastante poco, porque la actividad era bastante intensa, pero los primeros días, es decir, hasta el 1 de mayo, antes que llegara el primer ataque, digamos que se vivía con cierta tranquilidad. Estábamos alojados, a ver, te explico, lo que es el caserío de Pradera del Ganso, unas 20 casas más o menos, a unos 300, 400 metros de ahí había una escuela rural muy grande en la que nos alojamos, se alojó la compañía. Y hasta el 1 de mayo, bueno, dormíamos bajo techo, teníamos habitación, en el piso, obviamente, la colchoneta, el equipo para dormir, pero bajo techo. Y hasta ahí, bueno, era armar las posiciones, los anillos defensivos, cavar los pozos de zorro. Yo recuerdo mi pozo de zorro me tocó tanta mala suerte cuando se me asignó el mío, porque había cavado 3, 4, ayudando con un pozo para resguardarse, para estar... Claro, el pozo de zorro es una pequeña trinchera, en teoría caben 2 soldados ahí adentro, más o menos 80, 90 centímetros de ancho, 1,5 metros, 2 metros de largo, por la profundidad que uno pudiera darle hasta cubrir a la altura del cuello. El tema es que cuando se me asignó el mío, era justo arriba de una piedra. Habían sacado un poquito de tierra así y así quedó. Así que fue conseguir una barreta, un pico y durante 15 días picando piedra para hacer un pocito en la que entraba arrodillado. Mínimo. Era el lugar que se me había asignado a cubrir. Y desde ahí estaba bien enfrente de lo que es el seno de Chuizol, esa entrada de agua, ese canal que mira hacia el este, y ahí recuerdo haber visto los amaneceres más hermosos. Cuando salía el sol, el aire tan diáfano, tan limpio, al no haber tan tierra, frío, todo eso, aparte del frío, gélido. Cuando no lloviznaba, ver salir el sol ahí era una postal. Mirá. Eso lo recuerdo, eso lo tengo claro. Y bueno, los olores de la turba, de la tierra húmeda,
Saqué la cuenta que tuve 2 meses ahí, una sola vez logré bañarme. Claro. Un intento de baño fue porque la verdad que con agua salada nos echábamos el agua caliente así con un jarro y digamos que cambiamos de lugar Claro, sí, sí, sí. la suciedad. Y el olor inconfundible, tanto tiempo entre la tierra que se ve, los guantes que estaban impregnados, un olor acre, ácido. Mirá, bueno, y después decidiste, bueno, tuviste un momento realmente heroico, ¿no? Decís que no sos héroe, Orlando. No. Pero tuviste un momento no. y una situación en el combate de Darwin realmente que fue, bueno, de mucha valentía, de mucho coraje. ¿Cómo lo pones en palabras? Sí, yo sé que muchos lo interpretan así como que fue un acto. Lo quieren llamar heroico, para mí es algo que se decide en el momento. Cuando entramos en el combate, la mañana del 28 de mayo, bueno, esa madrugada fue bastante complicada, cruel, dura. Habíamos llegado a las posiciones asignadas, lejos de donde estábamos nosotros. Habíamos ido a reforzar posiciones del Regimiento 12. Cuando se desata el tiroteo, yo llego con otros compañeros, veníamos trayendo un cajón de municiones y los pozos que había ahí, una zona que ni siquiera conocíamos, los que llegaron primero lograron cubrirse, meterse dentro de las posiciones. Y yo con mi otro compañero quedamos al descubierto, claro. No teníamos cómo protegernos. Desde ahí empezamos a combatir. A disparar hacia el enemigo, recibí un fuego tremendo, un cruce, fue durísimo. En un momento dado recibo un impacto acá en el antebrazo y bueno, mientras no lo movía estaba bien, cuando quería mover me fracturó el hueso, tenía un hueso expuesto. Miro hacia mi izquierda, había un montoncito de tierra que habían sacado, de lo que se había sacado del pozo, había quedado al costado. Ahí estaba otro compañero mío, un Buffarini, de acá de Cabrera. Él era apuntador de lanzacohetes. Me arrastro hacia ese costado, era pegado al piso de una gilet porque las balas picaban, pasaban por arriba. Y al no poder disparar, bueno, él tenía que disparar con lanzacohete, entonces le ayudé a sacar los cohetes del contenedor y cargarlos. Lo cargaba, se levantaba, disparaba, volvía en el segundo intento, se levanta así para disparar y lo impacta un disparo en el maxilar. Fue una herida muy, muy fea. Por suerte ha quedado muy bien, pero en ese momento durísimo, ¿no? Yo tenía en el cuello colocada una toalla. No sé de dónde había conseguido una toalla y la usaba como bufanda. Entonces me saco, le envuelvo la herida. ¿Con tu brazo herido? Sí, pero, o sea, el brazo lo podía mover. Sí. No podía hacer fuerza, pero lo movía. Claro. No podía hacer fuerza, pero lo movía. El otro lo tenía intacto. Le digo, bueno, peguémonos al piso, quédate acá, no te muevas. Él no puede ni siquiera hablar, no se le entendía nada, pero bueno, según él dice que él no sentía dolor. Obviamente el nivel de adrenalina en ese momento está extremo, al 1000%. Cuando veo así a mi derecha, los otros 3 proyectiles creo que eran, que habían quedado al descubierto. Y en ese momento, en ese preciso instante, yo pienso, se me cruzó, digo, falta que reciba un impacto directo ahí, esto explota y volamos todos. Claro. Entonces, cambio de posición, me arrastro, corro esos proyectiles y al salir de esa leve protección que tenía, recibo una segunda herida, un disparo que me roza, me agarra de costado, me roza la columna a la altura de la cintura y bueno, y ahí quedé inmovilizado, ¿no? De la cintura para abajo, el dolor terrible, pero no podía mover las piernas. Y bueno, entonces, ¿qué dice? Que por el acto ese fue heroico. Yo digo, para mí fue una cuestión de que ni se piensa en el momento, fue
como autopreservación Instintivo, ¿no? y obviamente proteger Pero sin duda que hay a los mucho compañeros. de valentía. Bueno, recientemente ha sido reconocido, vamos a poner en pantalla, si se puede, por favor, justamente el reconocimiento que recibió Orlando en el Senado hace unos días. Durante el combate de Darwin, el soldado conscripto Orlando Rufino, del teniente Esteves, combatió prácticamente al descubierto, soportando el huracanado fuego británico. Una bala lo hiere en el brazo, pero sigue ayudando a cargar el lanzacohetes Instalaza, cuando advierte que hay proyectiles del mismo que están al alcance del fuego enemigo. Queriendo evitar que sus camaradas vuelen por los aires, se desplaza para cambiarlos de lugar y es alcanzado por un proyectil que lo hiere de extrema gravedad. Recibe diploma de honor, soldado aspirante a oficial de reserva clase 63, Orlando Javier Rufino. El diploma que reciben estos hombres reza en el marco de la conmemoración del Día de Veterano y de los caídos en la Guerra de Malvinas y en reconocimiento por su entrega, valor y patriotismo. Bueno, ¿cómo se viven estos reconocimientos? Y también, bueno, justamente el reconocimiento de la gente, ¿no? ¿Cómo lo sentís? Sí, sin duda que todas estas cosas, después de lo que uno ha vivido, son una caricia para el alma. Porque, bueno, todo lo que nos ha tocado pasar, la posguerra, el regreso, que fue bastante complicado también. Hoy en día el hecho de que nos inviten a un acto, convocarnos para dar una charla, esto mismo que está pasando en este momento, cosa que les agradezco muchísimo también, son todas cosas que a mí en lo particular me enorgullece y me da fuerza para seguir con esto, ¿no? Para lo que hacemos es seguir malvinizando. Malvinizando. Muy bien. Bueno, muchas gracias por compartir este tiempo con nosotros. Gracias por todo lo que hiciste por nuestro país. Al contrario, gracias a ustedes, muy amables. Por favor, bueno, hay mucho para seguir charlando. Lamentablemente no tenemos más tiempo, pero bueno, vamos a contar, Orlando, que nos vas a volver a visitar para contarnos del libro Malvinas en 3 tiempos. Bueno, cómo no, con que todo escribiste gusto. hace alrededor de 3 años. Sí. En realidad la autora es mi esposa. Bueno, los dos van a estar por Ella acá, entonces. es la culpable. Vamos a estar charlando con Sonia también, a quien la saludamos y agradecemos, por supuesto, bueno, toda esta gestión. Muchísimas gracias, Orlando. A ustedes, muy amable. Un gusto enorme conocerte personalmente. Muchísimas gracias. Por favor.